Bueno, última entrada, chicos. Van a tener 3 grabaciones en la plataforma. Bueno, acá seguimos con el tema de tipos de contracciones musculares. Hoy nos enfocamos netamente a los músculos, ¿sí? Sus funciones principales, tipos de contracción, tipos de fibras, sus componentes, tipos de acciones, sus clasificaciones como tal. Acá vamos a adentrarnos entonces a lo que son las contracciones musculares. Eh, Ahí estamos viendo 3 imágenes en 3 secuencias, en lo que es el movimiento del ejercicio que se llama curl de bíceps con barra en este caso, ¿sí? Acá tienen entonces en la primera fase, encontramos el movimiento, vamos a estudiar 3 tipos de contracción en una primera parte. Movimiento concéntrico, isométrico y excéntrico. Es un término que se refiere al tipo de contracción muscular. Es muy frecuente en el mundo de la musculación, el culturismo, perdón, y el entrenamiento, ¿sí? También se utilizan en otras disciplinas. Estos patrones de contracción principal definen los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo muscular. Para ello es importante saber diferenciar para elegir el tipo de ejercicio adecuado para tal o cual parte del cuerpo, por lo tanto elegir un método de musculación adaptado al progreso también. Vamos a hablar de la contracción concéntrica. Ustedes van a encontrar variedad, infinidad también, por supuesto, de otros tipos de contracción que se utilizan, otras bibliografías, otros términos que utilizan otros entrenadores, investigadores, doctores, pero vamos a enfocarnos a la terminología más común que se utiliza dentro de lo que es el entrenamiento, que son los tipos de contracción concéntrica, isométrica y excéntrica, con sus respectivas variantes o clasificación, subclasificación, ¿sí? La contracción concéntrica también es conocido como la fase positiva del músculo, ¿sí? Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso, por ejemplo. La contracción concéntrica es la más utilizada durante los entrenamientos que impliquen un peso externo como tal, ¿sí? Un contrapeso. Es el momento en el que el músculo realiza un movimiento relacionado a su acortamiento. Entonces, contracción concéntrica, fase positiva del músculo o acortamiento del músculo, ¿sí? La longitud del músculo disminuye mientras que la fuerza desarrollada por el músculo aumenta. Se produce una generación de tensión muscular al acercarse a los extremos de los músculos afectados. Durante los ejercicios de tracción, por ejemplo, en barra alta, escalar, los codos se flexionan y los bíceps se contraen. El músculo en cuestión se contrae, se acorta al mismo tiempo y esto se conoce como la contracción concéntrica. Como están observando ahí en la primera imagen que les voy a volver a colocar, ¿sí? Entonces tienen la contracción concéntrica. Fíjense el bíceps braquial, qué es lo que hace, ¿sí? Contrae, pero se acorta para generar justamente mayor fuerza. Entonces, esto mismo pasa cuando uno realiza justamente lo de escalar, por ejemplo, donde los codos se flexionan y el bíceps también se contrae. Entonces, se contrae, se acorta. Fase positiva del músculo de contracción concéntrica. ¿Está bien? Entonces, después tenemos cuando se lleva una mancuerna hacia atrás desde la posición baja hacia el hombro, en posición de pie, se va a empujar con las piernas para levantar la barra. Se trata también de una contracción concéntrica, ¿sí?
ese movimiento de empuje que hacemos de flexionar el codo. ¿Estamos? Acá tienen, no se ve muy nítido a lo mejor la imagen, pero en la primera imagen, ahí está la acción del movimiento en sí que se llama curl de bíceps con mancuerna, ¿sí? Ese sería el movimiento. El movimiento es completo, sale desde la parte más o menos de la cadera, ¿sí? Se flexiona el antebrazo, el codo, hasta el hombro prácticamente, ¿sí? Esas son las tres fases. Ahí tienen el dibujito donde están las fases del movimiento, ¿sí? Y en cada fase, en la primera acción, donde ya levantamos, aquí ocurre una contracción concéntrica. Fíjense cómo trabaja el músculo del bíceps braquial, ¿sí? El músculo, al flexionar el codo, el músculo, la longitud del músculo se acorta, pero genera más fuerza, ¿sí? Esta entonces se conoce como la contracción concéntrica, donde existe una fase, perdón, una fase positiva del músculo, ¿sí? Y donde hay un acortamiento del músculo para generar la fuerza o para soportar o contrarrestar la fuerza externa, ¿sí? Dentro de lo que es este tipo de contracción, ustedes van a encontrar también la isotónica concéntrica y la isotónica excéntrica, que como les venía diciendo, van a encontrar varias bibliografías o terminologías o entrenadores o investigadores que utilizan también otros términos, pero el nombre principal de este tipo de contracciones van a encontrar la contracción concéntrica, isométrica y excéntrica, ¿sí? Esos son los términos que tienen y, por supuesto, el concepto que tienen que manejar. Si hablamos de la isotónica concéntrica, existe una aproximación entre los segmentos articulares, dando lugar a un trabajo positivo. La fuerza aplicada es mayor a la resistencia a vencer. Existe un acortamiento del músculo, ¿sí? Esto entonces sería una forma de contracción concéntrica que también lo van a encontrar con ese nombre, isotónica concéntrica. Después, también tienen la isotónica excéntrica. Este tipo de contracción existe la separación de los segmentos articulares, y en este caso vamos a mirar el dibujito, el segundo dibujo, ¿sí? Del medio, donde van a encontrar la contracción excéntrica. Fíjense el movimiento, cómo se ejecuta. Es cuando ya regresa el contrapeso a su lugar inicial. En ese momento, ¿qué pasa con el músculo? Se vuelve a extender o a estirar, ¿sí? Entonces, aquí hay una separación de los segmentos articulares, se aleja, así el codo del hombro, prácticamente en el movimiento, ¿sí? Ya no hay un acortamiento, hay una extensión, ¿sí? Dando lugar a un trabajo negativo también. La contracción excéntrica es conocida como la fase negativa del músculo. La fuerza aplicada es menor a la resistencia a vencer. Acá ya no necesito aplicar tanta fuerza porque se supone que estoy ya prácticamente regresando a la posición inicial, ¿sí? En cambio, en la concéntrica, la fuerza que se aplica para vencer el peso externo es mucho mayor. Entonces existe un alargamiento del músculo, un acortamiento en la concéntrica y un alargamiento en la excéntrica. Y ahí tienen entonces la isotónica concéntrica, que lo van a encontrar así también, y la isotónica excéntrica. Y hay un tercero que se llama contracción isotónica o dinámica. A diferencia del anterior, el músculo se acorta o se alarga. Las contracciones isotónicas son las más habituales en la actividad cotidiana. Estamos hablando de nuestro día a día. En la mayor parte de los deportes también, ya que normalmente las tensiones musculares suelen provocar acortamiento o alargamiento de las fibras musculares de un músculo determinado. Y entonces volvemos a caer en lo mismo, que también son las concéntricas o las excéntricas. O sea que tenemos entonces, como les dije, tres tipos de contracciones: la contracción concéntrica, la isométrica y la excéntrica. Pero de ahí ustedes van a encontrar sus derivaciones que son así, que tienen un antenombre que se llama isotónica concéntrica, isotónica excéntrica o isotónica o dinámica, ¿está bien? Pero se basa prácticamente en lo mismo, ¿sí? Entonces, en general el movimiento concéntrico es el movimiento activo en musculación.
el que trabaja, el que hace que trabaje el músculo o grupo de músculos en cuestión. Es muy útil especialmente para el desarrollo del tono muscular, aumentar el rendimiento de la persona o del deportista. Con 5 repeticiones de movimientos concéntricos, la persona consigue aumentar su fuerza. Con 10 repeticiones se construye un pequeño tono o volumen muscular y seguido de un aumento de las fibras musculares y del tejido conectivo. Cuando el deportista o la persona alcanza 15 repeticiones de movimientos concéntricos, gana resistencia y tono, ¿sí? Y ahí vuelven a tener la imagen en lo que es, en qué fase del curl del bíceps con mancuerna. Ahí tienen el nombre del ejercicio, en qué fase, en este caso del movimiento, es la acción concéntrica y la acción excéntrica, ¿sí? Y ahí tienen cómo funciona el músculo y cómo se ve desde adentro también. ¿Estamos? Movimientos que tenemos entonces en estos movimientos que son de musculación, de contracción concéntrica y excéntrica. Ahí tienen el nombre del ejercicio, cómo funciona, cómo sería el agarre de la barra, en este caso si trabajamos con barra o si trabajamos en banco. La primera imagen que tienen es bíceps con barra prono, ¿sí? Por el agarre se conoce como justamente, por el agarre y la posición de las manos se conoce como agarre prono, ¿sí? O agarre, agarre invertido. También hay otro tipo de agarre que se conoce como agarre mixto. Entonces, cuando pongo las manos así, estoy trabajando con una barra, este movimiento de flexionar y extender de nuevo el brazo donde el principal músculo que está trabajando sería el bíceps braquial, ¿sí? Ahí tienen la fase 1 que sería la fase excéntrica y la fase 2 donde hay un acortamiento del músculo que sería la fase concéntrica. En el press de banca, analicen ustedes en qué momento se llega a se llega a cortar la musculatura en sí, se llega a tensar y a cortar la musculatura para poder vencer el peso externo que estamos levantando o soportando. Vayan analizando. Acá tienen entonces, a partir de aquí, conociendo estos tipos de contracciones, que sería la concéntrica y la excéntrica, tienen diferentes tipos de ejercicios donde me gustaría que ustedes pongan en práctica y sientan en qué momento el músculo se acorta, en qué momento sería su fase positiva y su fase negativa en estos diferentes movimientos. Aparte, ya tienen el nombre de los movimientos también. Y eso lo vamos a analizar, por supuesto, en nuestra clase presencial. Cualquier duda que tengan, sí me gustaría que traten de anotar cuando les surge la duda y después, por supuesto, consultar y aclarar esas dudas ya cuando estemos en vivo y en directo también, ¿verdad? Tienen la sentadilla sumo o la bailarina, que se puede trabajar con diferentes tipos de implementos. En este caso, ustedes están viendo la mancuerna, sentadilla libre con mancuernas y el peso muerto unipodal o unilateral, que sería una pierna, ¿sí? De eso pasamos a lo que es la contracción excéntrica. En lo general es simplemente lo contrario al movimiento concéntrico, también se denomina fase negativa. Entonces, contracción concéntrica, fase positiva del músculo, y contracción excéntrica, que sería la fase negativa. Durante la contracción excéntrica, los músculos se contraen, alejándose de los puntos de inserción. Los puntos de inserción serían las articulaciones como el codo, el hombro y la muñeca. ¿Está bien? En este caso, en el tren superior estamos hablando. Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga del deportista, el deportista trata de retener el peso ralentizando el estiramiento del músculo, o sea, haciendo el movimiento más lento, más concentrado, ¿sí? No es bajar de golpe. O del grupo muscular. Esto ocurre en cada movimiento que realizamos, chicos. Ustedes van a ver personas que hacen el movimiento, que realizan ciertos movimientos y hacen rápido porque quieren terminar o hacen rápido porque no soportan, ¿sí? Pueden subir fácil, pueden flexionar fácil, pero la extensión a veces se les complica, entonces sueltan, ¿sí? Ahí puede haber un estiramiento excesivo, no hay control del peso, no hay dominio en sí del movimiento y se pueden llegar a lesionar o a causar algún desgaste que a largo plazo va a terminar en alguna lesión. Entonces es súper importante empezar en la primera fase con el control y dominio de los movimientos. Por eso es tan importante la corrección en los movimientos, ¿sí? Y hay que repetirles una y mil veces hasta que salga.
Y por supuesto, primero empezar con el propio peso corporal, ciertos movimientos, después arrancar con otros elementos que sean alternativos, como con un palo de escoba, con mancuernitas que sean simples, de poco peso, con gomas, que son muy buenas también las gomas para este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, durante una carrera relajada, por ejemplo, los músculos del miembro inferior tratan de resistir la gravedad mediante una contracción excéntrica, ¿sí? En el entrenamiento de fuerza, cuando el deportista desciende de la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso, que ese es el caso de esa imagen que tienen acá en press de banca con barra, por ejemplo, ¿sí? Tiene que soportar el peso y tiene que bajar lento y empujar lento, no de golpe, ¿está bien? La contracción excéntrica desempeña un papel importante dentro de lo que son los ejercicios estos son conocidos como ejercicios de musculación, ¿verdad? Pero los utilizamos, por supuesto, dentro de lo que es el entrenamiento funcional. Entonces, permite utilizar las fibras de diversas maneras. Es la combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico lo que conduce a un aumento de masa muscular, o sea, un desarrollo del tono muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, por lo que le decía, muchas veces la gente quiere agarrar y terminar rápido y levanta lento el contrapeso o la mancuerna y baja rápido, ¿sí? O tira las mancuernas, por ejemplo. Y eso es en ambos casos, sí, el llevar lentamente y hacer bien el movimiento, ejecutar bien el movimiento y el bajar o el descender lento también es súper importante. Yo quiero saber dónde es lo que se va, Lilian. La contracción. Entonces, la combinación de las dos que estoy viendo ahí. Ella, oye, paseja, ¿eh? Entonces, la combinación de ambos, ¿sí? Puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas pesadas. Puede provocar fuertes dolores musculares. La recuperación también puede ser lenta. Entonces, tener cuidado con el peso que vayan a utilizar. Acá tienen otros nombres y de otros ejercicios. ¿Cuáles serían, cuál es la posición inicial y cuál es el movimiento en sí? Elevación lateral de hombro, fíjense que ahí va el antebrazo flexionado y no el brazo totalmente extendido. Fíjense cuál es la posición inicial. Y después tienen press de hombro con barra también, la posición de las piernas, ¿sí? La ejecución en sí del movimiento, fíjense el agarre, cómo sería, desde dónde parte el movimiento, que es súper importante. Como les dije, si tienen duda o algo, vayan anotando y vamos a ver después, ¿sí? Vamos a ir corrigiendo. Acá tienen esto que de cerca se ve mucho mejor y esto va enfocado netamente a personas que practiquen, por ejemplo, deportes como atletismo o que sean carreras y demás, ¿sí? Ahí pueden observar lo que es otra vez el ejemplo de la contracción concéntrica, la contracción excéntrica, los beneficios, acá se enfoca más en el trabajo excéntrico, en la contracción excéntrica. Dice que mejora la fuerza y la velocidad a nivel muscular y articular, desarrolla la elasticidad, facilita el alargamiento y la contracción muscular, mejora la estabilidad y el equilibrio, que esto se trabaja justamente en la propiocepción, disminución del riesgo de lesiones musculares y mejora la contracción concéntrica también. En el esquema pueden observar que están enumerados, ¿sí? Está enmarcado con el gráfico o en el gráfico la zona que se va a trabajar, la descripción del ejercicio y la zona, y por supuesto el ejemplo del ejercicio, cómo sería, ¿sí? Entonces tienen en el 1, trabajamos los gemelos y el sóleo, fíjense cómo se puede trabajar, o la pantorrilla. En el 2, sentadilla con salto, que sería implicancia en cuádriceps e isquio, ¿sí? Ambas zonas, pero más enfocado en cuádriceps. En el 3 tenemos sentadilla sí, que esa sentadilla a mí no me gusta mucho porque la gente ejecuta mal, pero mucha gente lo realiza. De hecho, hay una maquinita que muchas veces termina jodiendo la rodilla por esa sentadilla. Es una de las sentadillas más complicadas de realizar también, pero mucho no me gusta. Y en el 3 tenemos más lo que es la parte posterior, isquio retenido, que se trabaja con un compañero o con un soporte en donde uno pueda apoyar, es decir, que trabaja la zona posterior de la pierna. Entonces ahí tienen bien enmarcado y esto sería más bien un trabajo excéntrico, ¿sí? Tipos de ejercicios
para fortalecimiento justamente de la fase excéntrica o de la contracción excéntrica, ¿sí? Entonces ahí tienen otra vez, activación y fortalecimiento de cuádriceps, ¿sí? Con ese movimiento. Sentadilla con correa rusa o alguna correa que sea cómodo para las piernas, por ejemplo, que es como una sentadilla estática, pero con un soporte. También se enfoca mucho, estos son ejercicios conocidos como ejercicios excéntricos, estos movimientos raros que muchas veces uno ve. Después tenemos la sentadilla pistol al banco, ¿sí? Que es a una pierna también. Ahí se me perdió el nombre. Tienen ahí el peso muerto, también con doble mancuerna, sin apoyo, sin agarre, que sería el peso muerto unipodal. Y ahí tienen un trabajo con pelota, que sería elevación pélvica o puente con pelota, ¿sí? Un trabajo muy bueno para la parte posterior, zona lumbar también, ¿sí? Si se realiza de forma completa o semiflexión, se puede hacer flexión y extensión de pierna también si tienen un control. Son ejercicios muy buenos. De esto pasamos a lo que es la contracción isométrica. La contracción isométrica es una fuerza que se aplica en una posición estática. Si para el movimiento concéntrico y excéntrico el deportista tiene que realizar movimientos repetidos durante la contracción isométrica, este debe permanecer inmóvil. Al tiempo que trabaja los músculos y las fibras, durante una contracción isométrica las palancas no deben moverse y los puntos de apoyo deben estar fijos. La contracción sigue siendo muy potente aunque el atleta o la persona no se mueva. La contracción isométrica se caracteriza por la ausencia del desplazamiento. Para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar. No requiere ningún equipo especial para su realización. Y acá tenemos algunos ejemplos de lo que es la contracción isométrica o estática. Nosotros vimos la vez pasada lo que son las planchas, ¿verdad? La estática como tal, esa es una contracción isométrica, que ustedes se dieron cuenta que no solo se activa la zona abdominal, se activan diferentes tipos diferentes zonas musculares, perdón. Entonces, en este tipo de contracción, la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer. El músculo no disminuye su longitud, no genera movimiento, pero sí existe un gasto energético. Tienen ahí la sentadilla estática contra la pared, tienen el ejemplo de lo que son los gimnastas o también los que practican esta parte de calistenia, que ellos utilizan mucho lo que es la contracción isométrica. Para el desarrollo o para desarrollar un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición contraída y permanecer inmóvil durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es muy práctico, es adecuado para todos los deportistas, principiantes o avanzados. La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar los tendones y las articulaciones. Se adapta a todos los niveles y se puede intensificar o variar al ritmo de cada persona. Eso es lo bueno, ¿sí? La desventaja de la contracción isométrica es que no puede utilizarse durante mucho tiempo. No estamos para batir récord, ¿verdad? Una isometría máxima no debe superar los 6 minutos, mientras que una isometría total, y esto estamos hablando de los diferentes tipos de trabajo en diferentes tipos de posiciones, pero no puede superar los 20 minutos. Tampoco puede utilizarse solo y requiere el uso de otro tipo de contracción para optimizar los resultados. O sea que necesitamos de la concéntrica, de la excéntrica, de la pliométrica. La pliométrica son los saltos. ¿Está bien? Y acá tienen la zona de las articulaciones, los movimientos articulares, que estos son los términos que ustedes ya van a utilizar en la próxima clase porque ya vamos a arrancar con el calentamiento. Así que les va a corresponder a cada uno ir mironeando cómo funciona. Ahí tienen marcadas las articulaciones y los diferentes movimientos que se pueden ejecutar con cada zona del cuerpo. Sí, los movimientos articulares básicos serían flexión y extensión, aducción o alejamiento, aducción o acercamiento. AD, acuérdense que es abrir y AD que es adentro, ¿sí? Otros movimientos son la circunducción, que sería combinado. Después tienen la zona del cuello, la muñeca, los codos, el tronco, la cadera, para que vayan mirando. Y ahí tienen el dibujito también. La zona de la rodilla, los tobillos y cómo serían los movimientos combinados y especiales, ¿está bien? Tienen rayos y los dibujitos, se van a guiar súper bien. Eso sí les voy a pedir
Si empiezan, se puede empezar de arriba para abajo o de abajo para arriba, pero no me hagan un rato en el tobillo y después se van al cuello, y del cuello se van a la cadera, y de la cadera se van otra vez al brazo, ¿está bien? Tiene que tener una secuencia y un orden también. Acuérdense que los movimientos articulares justamente es para aceitar o lubricar nuestras bisagras, ¿sí? Eso es lo primero que se hace antes de ponerse a correr, antes de ponerse a saltar. Lo primero que tenemos que hacer es acondicionar nuestras articulaciones, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Es justamente adentrarnos a los movimientos o a concienciarle o enfocar los movimientos que vamos a realizar o los movimientos que puede realizar. Es aflojar, aceitar esa zona, ¿está bien? Una lubricación articular también se llama, ¿sí? Acá tienen otra vez, ahí aparece otra vez planos y ejes arriba, justamente para recordarles cómo funciona cada plano y cada eje en estos movimientos articulares, ¿sí? Ahí tienen partes del cuerpo según el plano, ¿sí? Los movimientos articulares, la dirección, el nombre del plano y el nombre del eje. Este está súper regalado, está, para que aprendan mucho mejor, ¿sí? Hacia dónde se mueve y cuál sería el nombre del plano y en qué movimiento justamente se utiliza ese plano y ese eje. Acá tienen, no puedo borrar nomás la parte del fondo que dice Ávalo, porque saqué de ahí, ¿sí? ¿Estamos? Y ahí tienen otra vez los movimientos de flexión, extensión, aducción, circunducción, rotación. ¿Cómo serían? ¿Está bien? Ejercicios para entrenamiento funcional. Puente o elevación pélvica. Me encanta cuando los dibujos, las imágenes se mueven, pero no todas se mueven en este. Así que ahí tienen lo que es, por ejemplo, en la pliometría o en los saltos, ¿sí? La fase, ¿dónde sería la fase excéntrica, la fase de transición y la fase concéntrica? Rebotes laterales o box shot, que sería con las pelotas medicinales. Tenemos las planchas, ¿sí? Tenemos las subidas o el descenso en gradas, que eso vamos a hacer. Tienen también la sentadilla clásica con barra. Ahí tienen bien enfocado en qué momento del movimiento es la fase excéntrica, concéntrica e isométrica. La sentadilla libre estática, flexiones o lagartijas, fondo de tríceps y las dominadas. Y ahí tienen enmarcado qué zonas están trabajando, porque es tan importante trabajar tanto las flexiones como las dominadas, ¿está bien? O las tracciones. Tienen la estocada, zancada o desplante, tienen esos tres nombres. Tienen las planchas Copenhague, que son las planchas laterales que hicimos la vez pasada. Y tienen tríceps acostado con mancuerna. En dado caso que no tengan un banco donde realizar, se puede realizar en colchoneta, se puede realizar a un brazo, se puede realizar parado, sentado, acostado, ¿sí? En simultáneo. Así que hay opciones y alternativas. Esto es para ir dándoles ideas. Variantes de plancha, ahí tienen sobre step o sobre caja, tienen sobre pelota, tienen también, por supuesto, la estática, pero utilizando, la vez pasada hicimos totalmente acostados lo que era como Superman o la bananita que les dije, ¿sí? Acá tienen otra variante también que es alterno, cruzadito, un poco más complicado. Giro de cintura. Después tienen también utilizando el balón para hacer justamente el tema de las flexiones. Trabaja más abdominal, pero también trabaja la musculatura de la espalda en la imagen del medio con la pelota, donde tiene apoyado los pies, ¿sí? Y abajo tienen desde la plancha alternar los apoyos y controlando la estabilidad. Acuérdense que estudiamos los patrones de movimiento y que dentro de esos patrones de movimiento están los movimientos que son los antirrotación, que serían justamente los que evitan que la columna, o sea, se mantiene la columna vertebral bien en posición, la espalda recta. Trato de mantener la estabilidad. Entonces, muchos de estos, o sea, las planchas están dentro de esos ejercicios que son antirrotación. ¿Está bien?
Estos ejercicios corresponden a qué tipo de contracción. Me van a marcar ustedes en cada movimiento, ¿sí? Esto van a imprimir y me van a marcar en cada movimiento a qué tipo de contracción corresponde cada una de estas posiciones. ¿Está bien? Sería una tareita. Orientaciones de tarea. Según los tipos de contracciones, seleccione diferentes ejercicios o movimientos utilizados en el circuito funcional con imagen y descripción. Utilice variantes para estos ejercicios o movimientos. Indique qué músculos principales se encuentran implicados. Vamos a ver si entienden. En base a lo que ya vimos, entonces este sería su tareita. Tienen que imprimir este y determinar qué tipo de contracción es. Y esta es la orientación para la tarea que les voy a volver a mandar en el grupal. ¿Está bien? Bueno, chicos, hasta ahí sí entendieron todo. Dudas, quejas y sugerencias después. Y esta tarea sí, por favor, les voy a pedir que me entreguen ya en carpeta. Traten de empezar a hacer porque es un poquito más largo que las otras. ¿Estamos? Y me tienen que entregar las tareas pendientes también. No vi todavía ninguna carpeta, ¿está bien? Así que por favor me entregan los trabajos pendientes también, que eso suma puntos. Que tengan buen fin de semana, gracias por el aguante, la paciencia y que estén bien, ¿ok?